Karen Horney nació en 1885 en Alemania con un padre protestante noruego autoritario, junto a una madre holandesa culta, libre pensadora, a quien sería más cercana y la apoyaría en sus estudios, donde egresó a estudiar medicina en Hamburgo en 1906, psiquiatría y psicoanálisis. Tras los conflictos bélicos de la época, decidió establecerse en Estados Unidos, donde obtuvo el cargo de directora adjunta del Instituto Psicoanalítico de Chicago. Desde ahí fue desarrollándose como académica, destacando 3 etapas en su trayectoria. Freudiana, 1917 a 1922. Utilización del psicoanálisis clásico en el ejercicio de su profesión y de sus funciones como secretaria. Comenzó a mostrar discrepancias con el modelo psicoanalítico defendido por Freud. Antifreudiana, 1932 a 1941. Se desempeña como psicoanalista de la escuela adleriana, donde conoció a intelectuales de distintas áreas. Plantea que las influencias socioculturales y las relaciones del niño con la madre tienen un valor fundamental en la evolución del ser humano, distanciándose de la teoría pulsional al igual que del complejo de Edipo. Desarrolla sus propias teorías e ideas, entre las que se destaca la del contexto cultural, cómo afecta al individuo. Critica a Abraham y Freud sin ser reconocida. 1942 a 1952, siendo esta su fecha de fallecimiento. Bajo la influencia de Goldstein, con su noción del organismo, de la concepción holística de Smoot, de la idea de proceso de Whitehead, los antropólogos Gardiner, Linton y Margaret Mead. Mantuvo supuestos de la segunda etapa, profundiza en conflictos intrapsíquicos, reelabora concepto fundamental de imagen ideal y sistema de orgullo neurótico. Desarrolla sus ideas con notoria influencia del psicoanálisis, pero centrándose en la psicología femenina. Con su libro Neurosis y Madurez y Psicología Femenina, además se involucra más en temas de antropología, entre otros temas de índole social. En su teoría, Horney habla de lo crucial es que el infante se desarrolle en un ambiente ideal para su desarrollo tanto físico como psicológico. En el mejor de los casos sentirá un afecto y cuidado recíproco por parte de sus progenitores. En cambio, en un ambiente hostil, donde existen métodos de enseñanza en base a la violencia y agresividad constante, generará un sentimiento de vulnerabilidad y sensibilidad al ambiente frente a la presión de sus padres en este, inclinándose el pequeño a conductas tales como el aislamiento, sensación de vulnerabilidad e incluso hostilidad hacia estos. Se menciona el conflicto básico, donde se desarrolla la idea de que el infante quiere de algún modo devolver aquellos sentimientos destructivos hacia sus padres, pero también sale a la luz la diferencia de ideas debido a que de alguna manera los ama y necesita, a lo cual optará como una solución demostrando su frustración en base a berrinches, golpes o también podría reprimir estas emociones para evitar estas mismas consecuencias a futuro, donde preferirá aislarse o desarrollar una personalidad más introvertida. También alude a 3 tipos de orientaciones interpersonales, a cómo nos comportamos frente a otros sujetos, siendo una de estas la dependencia acentuada a los padres, denotando en el infante una necesidad excesiva, esto como consecuencia de una sobreprotección en la crianza por parte de los padres. Cabe destacar la alusión a la lucha interna del yo real contra el yo ideal, donde se presentan las características verdaderas del propio sujeto, en diferencia a las características idealizadas que debería tener, donde muchas veces no se aceptan los rasgos presentes en el sujeto, culpabilizándose por no poseer los ya idealizados. Este conflicto llevará a una neurosis donde la mejor estrategia para lidiar con esta problemática es generar una estabilidad y aceptación propia por parte del individuo. Karen era participante de un grupo que fue cambiando la estructura clásica del psicoanálisis freudiano, asociándose así con intelectuales como Erich Fromm. Se centró en el estudio de los factores socioculturales en el desarrollo humano, junto con Erich Fromm y Harry Stack Sullivan, entrando dentro de lo que se ha venido a denominar el neopsicoanálisis. Fuerzas espontáneas versus perversiones en forma de enfermedad. En este mismo año habla sobre la espontaneidad humana con respecto al esquema mental tripartito, el cual trata de la anatomía y fisiología, en contraste a la primacía del ello, los impulsos destructivos. Se considera como un ser siniestro y misterioso a lo largo de la historia,
de manera que estos tratan de dominar ese miedo a través de la negación y la defensa, mediante la conquista de mujeres rebajándolas y socavándolas a su amor propio. Ruptura con el modelo freudiano. En 1917, ella creía en el concepto holístico de bloqueo, en contraste de la idea mecanicista de Freud. O sea, por un lado, los psicoanalistas creían en un enfoque freudiano para la psiconeurosis, mientras que Horney creía en las fuerzas del inconsciente en su dinamismo. Otro contraste importante entre el psicoanálisis de Freud y el psicoanálisis culturista de Karen es que el primero plantea que la mujer es quien envidia al hombre, ya que éste posee falo, así significando que es él quien representa la autoridad. Sin embargo, Horney plantea que es el hombre quien envidia a la mujer, e incluso históricamente, según la teoría de Karen, ellos parecieran temer a las mujeres. Esto sería un ejemplo de una psique social según lo que plantea esta autora. Para Horney no se trata de pulsiones sexuales y agresivas, sino más bien de deseos y visiones en sociedad, así asemejándose al humanismo, ya que éstas coinciden en teoría de una creación holística de la persona, donde uno influye en otros y los otros en uno, y así condicionan los modos de pensamientos y el ello. En su escrito de manifestación del complejo de castración femenina, plantea que los actos sexuales, parto, etc. reactivan el complejo de costumbre y odio a los hombres, surgiendo la frigidez, la prostitución, el lesbianismo, la fobia a las heridas y el afán reivindicativo de muchas mujeres. Karen criticó fuertemente la teoría freudiana, ya que era excesivamente biológica con dualismo cuerpo y mente, sin tomar en cuenta el contexto, variables sociológicas y antropológicas. George Simmel, famoso sociólogo alemán, al afirmar que la psicología femenina había sido tradicionalmente considerada desde un punto de vista masculino, la cultura y la sociedad de la época habían influido negativamente en la libertad y la igualdad de derechos para las mujeres, por lo que Horney pensaba que algunas deseaban convertirse en hombre como resultado de las presiones psicológicas reforzadas, que eran producto de la situación de inferioridad social de las mujeres, la cual no había tenido en cuenta Freud. Es posible diagnosticar una fractura de pierna sin conocer el fondo cultural del paciente, pero sería muy arriesgado calificar de psicótico a un muchacho indio por el mero hecho de habernos dicho que tiene visiones en cuya existencia real cree. La noción de que el sentido de competencia, la rivalidad entre hermanos, el vínculo del cariño y la sexualidad constituyen características inherentes a la naturaleza humana no es del todo acertada, ya que cada cultura puede ver estos conceptos de forma diferente. Alcanzamos nuestro concepto de normalidad adoptando ciertas pautas de conducta y de sentimiento vigentes en un grupo determinado, que las impone a todos sus miembros. Pero olvidamos que esas pautas varían en la cultura, la época, la clase social y el sexo. Para concluir, se puede decir que el psicoanálisis culturalista nació como una respuesta a la teoría psicoanalítica clásica, agregando conceptos culturales, sociales y contextuales originados por la perspectiva feminista de la psiquiatra Karen Horney. Esto la llevó a interesarse por la psicología femenina, ya que consideraba errónea la visión de la mujer en el psicoanálisis tradicional. Estas diferencias la llevaron a formar un grupo apartado de las ideas freudianas, lo cual le trajo muchas críticas por parte de los círculos psicoanalistas. No obstante, no pueden negarse las grandes aportaciones que hizo Karen Horney a la psicología actual e incluso al feminismo.